Ahí les dejo entonces el micrófono. Ya. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gusto de verlos eh, en esta relación tan virtual que hemos tenido. Este es un nuevo momento, un nuevo hito. Este curso estructurado en base a seminario pretende visitar en conjunto con ustedes el tema de los trastornos de personalidad, particularmente los más severos, los trastornos de personalidad limítrofe, que probablemente son los que se nos hacen más evidentes en la relación con el sistema de atención. Y hoy día, junto con Andrea, vamos a dividir nuestra sesión en dos componentes. Uno en el cual vamos a discutir en conjunto con ustedes la experiencia justamente de la relación con el sistema asistencial y tirando ciertas generalidades de lo que ocurre entre los pacientes que han sido diagnosticados de esta manera, ¿ya? Y nuestros servicios. Y luego Andrea va a proponerle también una construcción colectiva desde la perspectiva del recovery. Así que no se trata de hacer una clase formal, magistral, ni mucho menos, sino de ir construyendo hacia nuestra experiencia colectiva eh, una mirada conjunta respecto a este tema de la relación entre nuestro sistema de atención en salud mental, sus características, sus virtudes, sus limitaciones, sus especificaciones, y las personas que han sido diagnosticadas con trastorno de personalidad severo, limítrofe en particular. Entonces, a discutir. Primero, esa es la pregunta. ¿Qué experiencia y qué mirada tienen sobre esta relación? Alguien se tira a la piscina, el perro sigue vivo y presente para quienes lo conocieron en nuestros cursos anteriores. Bien, está un poco más tranquilo, pero no tanto. ¿Quién dijo yo? ¿Delegado de curso? Si no, nos vamos a tener que elegir democráticamente. Sí, sí. Ya saben que yo... Ya, Luis Rivera. Justo iba a hablar. No le escuché lo que... Simplemente, ¿cuál es tu mirada sobre la relación entre las personas con trastornos psiquiátricos severos, limítrofe, y el sistema de atención? No, la experiencia que se tiene como ser parte de este sistema de atención y la experiencia que nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que tienen las personas con trastornos limítrofe. ¿Cuál es tu mirada respecto a cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas que tú también visualizas desde la trayectoria formativa que tienes como alguna fortaleza o mejores oportunidades, etcétera, considerando lo que han aprendido teórica y prácticamente? Bueno, en general la relación de los pacientes con trastorno de personalidad la podría dividir como en dos. Por ejemplo, un poco la mirada que tenía desde APS y los pacientes con los que me encontré en el CESAM, y un poco lo que me he encontrado también en el enfrentamiento acá, por ejemplo, en el CDT, en Hospital de Día. Y la verdad es que la relación es bastante difícil, es compleja, en el sentido de que eh, bueno, en APS en general son estos pacientes que siempre uno tiene como esta dificultad para manejarlo, que el equipo en realidad tiene como este miedo a enfrentarse a ellos, que siempre como que se desbordan en algún punto, y son estos pacientes conflictivos que al final el equipo tiende a estigmatizarlos también, porque al final es como que va a sonar feo, pero en realidad es como este paciente que viene por su clonazepam para que se vaya tranquilito para la casa, ¿no es cierto? Y la verdad es que un poco en CDT y en lo que me ha tocado pasar, en general igual
veo que hay una dificultad en el manejo de los pacientes con trastorno de personalidad, porque siento que igual estamos al debe como en el manejo de las herramientas que tienen los equipos para ver o conversar con este tipo de pacientes en general. Siempre son como el paciente conflictivo, el que tiene mucho más demanda y el que muchas veces uno le quiere sacar el quite. Entonces, esa es como la mirada principalmente que tengo yo desde lo que he visto hasta ahora. ¿No se le escucha, A doctor? nivel de dificultades es claro, digamos, lo que nos cuenta. ¿Y has visto alguna oportunidad o a través de los cursos que has tenido has reflexionado sobre algunas cosas que podrían hacerse más allá de las que deberían hacerse desde la teoría? Sí, en general el tipo de... En el CDT teníamos hartos como este encuentro con pacientes con trastorno de personalidad, los ingresos. Y bueno, ahí más que nada el manejo como más desde la entrevista clínica, un poco del manejo más como desde cómo enfrentarlo en la entrevista, el vínculo que uno podría tratar de ver en ese sentido, es como lo que en realidad más, con lo que más me quedo hasta ahora. Vínculo. Claro, el tratar de entrar ahí con el paciente, obviamente no entrar en este conflicto típico en que uno viene como esta escalada en que uno podría llegar hasta a entrar a discutir con el paciente y al final eso es lo que hace más que lo que uno logra es que al final si uno se enfrenta al paciente se rompe el vínculo de una, entonces tratar de como ir un poco conectando con el paciente desde la primera entrevista, por más complejo que sea en general. Ok. Gracias, Luis. ¿Alguien quiere seguir aportando a esta revisión un poco de la experiencia de relación con las personas con trastorno de personalidad limítrofe y nuestros sistemas asistenciales? Sí, a mí me gustaría contar una experiencia que nos pasó hace poco en la corta estadía del San Borja, que se ingresó una paciente con un diagnóstico de trastorno de personalidad límite con alto riesgo suicida. Entonces, de partida al ingreso hubo como una mala predisposición del equipo por el diagnóstico. Entonces, no fueron tan cercanos con ella como con otros casos. Entonces, la paciente igual tomó una actitud un poco hostil, como en contra de la norma al principio. Y pasó que la primera semana se hizo mucho hincapié en encuadrar a la usuaria como de las normas, criticar su conducta, y no hubo nada de respuesta. Y después se cambió el enfoque y fue más desde la aceptación, como de escucharla a ella, ver cuáles eran sus problemáticas, y ahí hubo un cambio total en ella. Entonces, en verdad fue solo como el ambiente y la recepción que tenía el resto del equipo con ella que influyeron mucho en cómo ella también se relacionaba con el equipo y qué tan conectada estaba con su tratamiento también. Estefanía, muy interesante. ¿Y por qué el equipo cambió? ¿Cómo fue que el equipo decidió girar, digamos, tan claramente en su perspectiva? En realidad el equipo no cambió mucho, fue ella. ¿Ya? Porque yo hablé con ella un día con este enfoque ¿Ya? y ahí hablé con ella sobre participar en las actividades, que era un bien para ella, que no podía estar como tan en negativa, tan hostil. Y ahí ella accedió a participar y ella tuvo un cambio de actitud y ahí el equipo cambió. O sea, fue el equipo, la jugadora de Apolonio, ¿ya? Que por la punta izquierda, Sí. ¿no? Intervino en esa confrontación. Claro, perfecto. ¿No? O sea, lo interesante, digamos, es que tú muestras esta tremenda relación entre la lógica con que se enfrenta al paciente, digamos, que quizá es más notorio en las personas que tienen o se han diagnosticado como trastorno de personalidad limítrofe, ¿no es cierto?, que en otros pacientes, pero sin duda esta influencia mutua entre cuál es la actitud con la que nosotros lo enfrentamos, con que el sistema de atención lo enfrenta, y el sistema de atención está constituido siempre por personas, ¿no es cierto? Personas que pueden estar más alineadas o menos alineadas en una forma de relacionarse, ¿no es cierto? Y cómo se va dando, se va construyendo esta relación. ¿No? Es como esa caricatura que se hace
de dos personas en pugna, en que cada una está culpa al otro, digamos, de la razón de la pugna, y como única alternativa de cambio plantea que el otro el que tiene que cambiar de actitud, digamos, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien. ¿Alguien quiere complementar más, contar su experiencia, su perspectiva? Como digo aquí, lo que pueden haber aprendido teóricamente, lo que hayan visto en términos prácticos a lo largo de su desarrollo profesional, no solamente de la beca. Digamos. Yo quería aportar. Perfecto, Edison. Cuéntanos. Bueno, como sabemos, este diagnóstico de trastorno de personalidad es de difícil manejo, ya que los pacientes obviamente están con esta idea del todo o el nada, o son muy irritables, como decía Estefanía. Es importante también ver cómo es que nosotros como equipo los vamos a abordar. Uno, porque igual obviamente que ya hay estigma hacia estos pacientes, entonces si uno ya sabe que es un trastorno de personalidad, inmediatamente muchos del equipo están pensando, es difícil, este paciente cacho. Entonces, eso también genera como ese quiebre en el vínculo con estos pacientes, porque ya la forma de reaccionar de los equipos hacia estos pacientes ya se les coloca una barrera para que puedan acceder a los diferentes servicios. Dos, no hay que dejar también atrás que los pacientes sí son de difícil manejo, pero la idea de nosotros, que se supone que nos estamos capacitando, es poder tener las habilidades y las aptitudes para poder evaluar estos pacientes y poder tratar de generarles vínculo, como lo hizo, digamos, Estefanía con este ejemplo que nos da. Y lo otro es que también digamos, en relación a los servicios más en pandemia, o la mayoría de veces siempre están sobrepasados. Y al estar sobrepasados, entonces obviamente que su actitud hacia los pacientes con trastorno de personalidad no va a ser la mejor. No digo todos, pero en una gran mayoría, con el cansancio, con todo lo que ha tocado trabajar, igual cuesta, y eso lo vi en el CDT, cuesta poder abordar estos pacientes de la mejor forma, ya que igual también, como usted dice, uno es humano y obviamente que uno también tiene como sus ideas, sus formas de enfrentarse a los pacientes. Entonces, como conclusión a los trastornos de personalidad, veo que cuesta harto, porque igual también hay pacientes que hacen contratransferencia con uno, y cuando empiezan a hacer contratransferencia, igual eso también hace que el paciente le genere a uno cierto rechazo y le ponga como más complicación al deber de ser médico. Claro, también los pacientes pueden idealizar en algunos momentos, ¿no es cierto? Y desvalorizar en otros también, ¿no es cierto? Son procesos que se viven a lo largo de la atención. ¿Alguien más quiere en esta vuelta, Guillermo? Sí, a mí me gustaría agregar algo que donde dijo esto de experiencias como desde el desarrollo profesional. Yo quería comentar una que me marcó un poco con respecto al tema de personalidad, que fue en una discusión clínica que yo tenía en mi consultorio. Abordamos sobre el diagnóstico de trastorno de personalidad. Y en esa discusión surgieron como voces que estaban en desacuerdo con informar al paciente que tiene un trastorno de personalidad, por el tema de que a ellos les costaba mucho el manejar lo que eso podía desencadenar. Entonces, ahí como yo tomé la postura como de decir, ¿no? Pues si al paciente hay que decirle qué tiene, qué es lo que tiene, y no tenemos por qué nosotros evitar ciertas cosas, como porque en el fondo también se evita el tratamiento, en cierta manera. Entonces, desde el mismo prejuicio que nosotros tenemos de repente como profesionales de salud mental, de repente también tenemos prejuicios como de vínculo con el paciente y manejo. Creo que es súper importante aparte de las clásicas medidas de generar vínculo, también es informar al paciente y naturalizar un diagnóstico de trastorno de personalidad, no pensarlo como algo terrible o no pensarlo como algo malo o negativo, sino que en el fondo uno decir, pucha, hay personas que tienen problemas con su personalidad y que necesitan ser manejadas
adecuadamente y no por eso va a ser malo. O sea, todos tenemos problemas y creo que si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, desde ese enfoque, creo que podemos ya empezar a tener un buen vínculo con los pacientes. Ok. Bueno, hay varias cosas, lo que Guillermo dice, varias consideraciones que hacer. Uno es sobre el diagnóstico, ¿no es cierto? Es decir, ¿es el diagnóstico de trastorno de personalidad un diagnóstico consistente? En qué medida, digamos, podemos apelar a esa categoría como una categoría unívoca, sólida, ¿entiendes? Esa ya es una pregunta no menor y que determina también acercamientos porque uno podría entonces pensar en estereotipos de intervención. ¿Sí? Entonces ya hay un nivel de discusión importante, Guillermo, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a decir al paciente? ¿Tiene usted un trastorno de personalidad del clúster tanto que la clasificación, porque además hay no, las clasificaciones de trastorno de personalidad no son exactamente, no conversan de forma tan fluida, digamos, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahí hay una discusión que hacer al respecto. Lo concreto es que hay personas que sufren, ¿no es cierto? Y que hacen sufrir, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque quienes tenemos experiencia clínica hemos visto el sufrimiento del entorno también, ¿ya? Y yo les quiero comentar un caso que vi, recién, he estado viendo este último tiempo, es una profesora que vive en San Bernardo, que tiene una hija que tiene 26 años, y su hija que inició y no terminó varias carreras de su marido, aparentemente tiene una buena relación, tiene un hijo mayor y esta hija de 26 años. Y esta hija, ¿no es cierto?, hizo varios intentos de estudiar, no terminó de estudiar, ha tenido dos hijos, uno fue madre adolescente, tuvo el primer hijo a los 16, no, a los 17, perdón, estaba exagerando. Y su otro hijo lo tuvo, que uno tiene 9 años, el otro tiene 4, con otro varón, y ella ha estado haciendo desajuste. A ver, depende económicamente bastante de los padres que la apoyan en cada situación. Ella ha tenido una conducta en términos de vincularse muy rápidamente con algunas parejas, con precariedad y abandono de los niños, ha hecho crisis agresiva, hizo un intento suicida que es bien interpretable, estuvo hospitalizada por eso, pero no tenía mayores lesiones, la mandaron a terapia de DBT, estuvo esperando por terapia DBT, cuando comenzó la terapia dejó de ir, abandonó el tratamiento y uno de los papás aprovechó para, a pesar de que le habían entregado a la custodia a la abuela, llevarse el niño con él, digamos, y no resistirse a entregarlo en un ambiente también muy complejo. Entonces, yo, que soy el tratante de la abuela, o sea, de la mamá de la paciente, la veo a ella que me parece una persona bastante equilibrada, bastante reflexiva, bastante bien dispuesta, pero, ¿no es cierto?, muy superada por esta dificultad para lograr al intervenir de un modo que su hija pueda tener una conducta más o menos estable y asegurar para sus nietos, que le preocupa mucho, una seguridad que les permita no estar en un permanente estrés emocional. ¿Entiendes? Entonces, por eso hablo de sufrir y hacer sufrir, digamos, que es una característica no inhabitual en estos usuarios. Entonces, el tema de informar sobre un diagnóstico tiene sentido en cuanto no entendemos el diagnóstico como un rótulo, sino que también, ¿cierto?, discutimos con el paciente, con la usuaria, ¿no es cierto?, con la persona, cuáles son las constantes de su conducta, de sus sentimientos, de su vida, ¿no es cierto?, conductual, emocional, psicológica, que
generan problemas para sí mismas y con otros, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa es una forma, y desde esa perspectiva abordar lo que yo le digo a los usuarios, digo, se ha planteado que las personas que tienen los problemas que usted tiene, ¿no es cierto?, tendrían un diagnóstico que en estos momentos se llama de esta manera, ¿entiende? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Porque el diagnóstico también tiene virtudes, ¿sí? Es un rótulo, pero también organiza un pensamiento, también organiza una práctica terapéutica, también, digamos, permite a, a los propios usuarios y pacientes, les da un marco, ¿no es cierto?, que no hay que confundir con la realidad, pero le da un marco de autoentendimiento, ¿sí? Y un marco sobre el cual poder actuar en su propia construcción de bienestar, porque sin duda, en un cuadro como este, y como en todo en general, pero mucho más acá, si no tenemos la vinculación, la complicidad, la articulación, digamos, de nuestras intervenciones con la voluntad y la disposición del usuario, nuestros resultados son inconsistentes y muy pobres, ¿no es cierto? ¿Sí? Por favor, otra experiencia, otra reflexión sobre esto, esta relación entre nuestro sistema de atención, nuestros supuestos y los usuarios con trastorno de personalidad. Doc, Javiera. bueno, a mí me parece que en general nuestro sistema de salud no está muy preparado o no cuenta con muchas herramientas para el manejo de estas personas. Por las características propias de estos cuadros, como la alta demanda, que tiende a generar como reacciones o respuestas más negativas en el personal de salud, y también por características del sistema, como muchas veces la rigidez que existe en los sistemas de salud, considerando que estos pacientes son muy demandantes y que muchas veces requieren cosas en el momento y donde muchas veces es difícil plantearles la posibilidad de algo más hacia el futuro. Entonces me parece que desde ahí el sistema en general está como mal preparado para estos pacientes. Bueno, a diferencia de la atención primaria, me parece que, por ejemplo, el CDT tiene como algo muy positivo, es el trabajo en equipo, que me parece que facilita bastante o hace más cómodo el trabajo con estas personas, ya que muchas veces no, o sea, en el fondo el manejo se puede distribuir en varias personas que son parte de un mismo equipo. Entonces me parece que en ese sentido los centros de salud mental cuentan con una mejor preparación. Y por otra parte, en relación a lo que planteaba de cómo nuestra formación nos ha permitido avanzar un poco en esto, a mí me parece que algo destacable es que a mí por lo menos me pasa que ha hecho más comprensible desde dónde viene el funcionamiento de estas personas. Y desde ahí me parece que facilita también el manejo en algún nivel. Y también junto con esto la posibilidad de trabajar en equipo y en el fondo distribuir la carga que muchas veces los pacientes pueden generar en el sistema de salud en general. Claro, Guillermo hablaba de transferencia y contratransferencia, es decir, de la relación y los aspectos, ¿no es cierto?, complejos, psicológicos, emocionales y conductuales finalmente que tiene la relación. Y claramente un equipo, ¿no es cierto?, que asume colectivamente la relación es algo que permite una serie de negociaciones distintas que no son solo la difusión de la carga, digamos, sino que son también la planificación de intervenciones secuenciales, alternadas, en fin, una serie de características que se pueden dar, digamos, en el manejo en equipo, ¿sí? Así que es muy importante eso, digamos, que también plantea. Y muy importante lo que plantea Javiera respecto a que, claro, son las características que tienen estos usuarios y también características de nuestro sistema de atención, que además la deriva del sistema de atención
en la lógica managerialista de reducir los tiempos de atención, de tener agendas rígidas, ¿no es cierto?, de estar sentado en la producción cuantitativa, es muy problemático, digamos, porque hay, como tú dices, necesidades de flexibilización, necesidades incluso de cambiar, digamos, por ejemplo, en ese momento quién podría atender en dupla, o visita en domicilio, en el territorio. Es decir, que cuando tú tienes población a cargo, eh, la, la gran potencia que tiene el modelo comunitario de poder tener población a cargo en tiempo prolongado en el tiempo, digamos, permitiría construir relaciones, matizar relaciones, pero eso tiene que ir de la mano con la posibilidad de la flexibilidad. ¿Ya? Interesante eso. ¿Qué más? Yo quería compartir que a propósito del curso de trauma, ha sido interesante darle una vuelta a la mirada del trastorno de personalidad limítrofe al menos, y que al menos a mí igual me ha sido útil en la práctica con los pacientes. Les hace más sentido, por lo menos le hizo más sentido a una paciente, el entender desde dónde venía esta forma de ser de ella. Le habían dicho ya en el fondo que tenía un trastorno de personalidad limítrofe, etc. Y claro, le hacía sentido que algo de ella cumplía esas características, pero no lo sentía como algo completo. Y siento que al menos interiorizar la búsqueda de eventos traumáticos o las formas de apego como parte posible de los trastornos de personalidad limítrofe, ayuda igual a ampliar el espectro de las intervenciones, el foco más hacia lo sistémico, comunitario, y que las personas igual puedan como de cierta forma entenderse, pero desde una forma más comprensiva también. No como soy yo quien tiene un problema y es fregado, sino que hay todo un contexto de vida que me lleva a ser de esta forma en este minuto. Claro, podríamos decir que está en la línea de la subjetivación, digamos, de convertirse en un sujeto más que en un objeto que es solamente un efector, digamos, ¿no es cierto?, que solo actúa, que es como uno de los reduccionismos con que se mira, y muchas veces se miran y se sienten también las personas con un trastorno de personalidad, que actúan su emoción, ¿no es cierto?, y se va dando esta relación entre un actuante, digamos, y un sistema que trata de ni siquiera contenerlo, de controlarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Mm? ¿Ok? ¿Quién dijo yo? Estamos recolectando experiencias que nos sirvan para dialogar. Camila Gallardo, reflexivamente. Doc, Michel. bueno, sobre lo que hablaba recién Guillermo, también hubo esa discusión en el CESPAM donde trabajé antes, sobre el tema de cómo decir el diagnóstico y si era bueno decirlo o no, pero al final eso se zanjó por el tema de derechos, o sea, en el fondo no podemos estarnos inhibiendo de decir cosas, porque en el fondo es el derecho de la persona a saber qué es lo que tiene, o sea, un oncólogo no se hace esa pregunta, ¿y por qué un psiquiatra debería hacérsela? Entonces, si el problema es nuestro, o sea, de cómo yo se lo voy a decir. Y es parte intrínseca de la medicina, o sea, cómo yo informo una diabetes que va a tener que ser amputada, o cómo voy a informar yo un cáncer que no tiene tratamiento, que está fuera del cáncer de tratamiento. Entonces, es parte inherente de nuestra práctica tener estas dificultades, pero no podemos estarnos inhibiendo, ¿cierto? O mentirle o omitiendo información al paciente, porque es su derecho y de alguna forma uno en nuestro él no está por alguna forma pagándonos por esto. O sea, aunque no sea así, digamos, per se, el paciente, aunque sea FONASA, de la letra que sea, digamos, es su derecho tener sus medicamentos, tener la información, tener la psicoeducación, y es problema nuestro, como médicos, como equipo, ver cómo lo hacemos, digamos.
Ahora con esta misma paciente, que era una paciente que era muy disruptiva, que le pegó a algunos paramédicos, me acuerdo, al final, como lo saqué en ese momento, digamos, fue decirle, bueno, como usted decía, categorialmente, digamos, esto se llama de esta forma, puede que en 20 años más se llame de otra forma, no sabemos, la psiquiatría cambia mucho, ¿verdad? Entonces, a veces hay moda, ¿verdad? Entonces, en realidad el nombre, el rótulo que le pongamos, tampoco es lo mismo. Me enfoqué en lo eje central, ¿verdad? Y en el fondo, y algo que hemos aprendido también acá, es cómo hacer que eso le dé sentido a ella. Entonces, por ejemplo, lo que a ella le problemaba era que cuando le daba mucha rabia se disociaba y decía, doctor, la última vez que me pasó esto, le pegué a una vecina, la agarré de las mechas, ¿verdad? Llegaron los carabineros, y cuando volví en mí, digamos, en sí, me di cuenta que mi hija que estaba al lado de 5 años estaba llorando, entonces yo no quiero que mi hija me vea así, de nuevo, yo no quiero que me pase esto. Entonces de ahí nos agarramos y empezamos a decir, bueno, mira, da lo mismo el nombre, digamos, pero te das cuenta que, o tú te has dado cuenta, digamos, que eso te afecta, entonces, bueno, trabajemos en esto. Entonces yo creo que esa es algo importante, digamos, que no inhibirnos en esto porque es un derecho, ¿ya? Más allá de que sea difícil o no, es un derecho. Lo otro es que, bueno, con este mismo paciente, como usted decía, la gracia de esto es que en el sector donde trabajaba, la población que tenía a cargo era manejable, a diferencia de lo que uno ve acá en Santiago, en que un COSAM o un CEFAM tienen una enorme cantidad de familias a cargo, de las que son responsables, que muchas veces no logran abarcar de una forma íntegra tal vez o completa eh, el manejo. Allá donde trabajábamos, las personas de SOME que daban las horas conocían a esta persona y no solamente la conocían, sino que sabían dónde vivía, conocían a la familia. Entonces la contención a veces inclusive se decía desde la urgencia o desde el SOME, ¿verdad? Así que yo, el psicólogo no tenía hora, se podía hacer una breve contención en ese sentido. En la farmacia inclusive también, ¿ya? Entonces en el fondo, eh, esta mujer, esta señora, estando en un nivel terciario, por ejemplo, en un hospital, yo creo que no se hubiese visto muy beneficiada por esto. En el fondo, dice, pues son más rígidos, el control tiene que ser con suerte mensual, ¿verdad? Todo está lleno de metas, de números, porque hay que sacar el rendimiento, ¿verdad? En cambio, a nivel tal vez primario o con una población más manejable, eso ahí sí tú puedes tener una mayor flexibilidad, ¿cierto? Puedes hacer la visita domiciliaria, y si no puedes tú, tienes un equipo que te apoya, como decía Javiera. Entonces yo creo que por ahí va un poco, yo creo que en el, yo creo que la gracia debe de ser poder potenciar a los spam en poder hacer estos manejos para evitar tener que estos pacientes salir de la comunidad o su entorno a meterse a un hospital donde claramente sus demandas no van a poder ser escuchadas o no van a poder ser bien atendidas por la característica de lo que es un hospital. Entonces, pero el problema es que los spam, ¿cierto? Tienen una alta rotación de médicos, ¿cierto? Todos los años cambian, los funcionarios también, la mayoría con a boleta, honorarios, ¿verdad? Entonces, les cuesta mucho manejar este problema, este paciente, perdón, y entonces lo que hacen es simplemente derivar para, como decían por ahí los chiquillos, sacarnos al paciente, entre comillas, cacho. Entonces, yo creo que es al revés, tenemos que volver la atención más a nivel primario, ¿verdad? Potenciar esa atención, porque ahí está el manejo, creo yo, o sea, ahí va a poder hacer un real vínculo, que es lo que les falta a estos pacientes, ¿verdad? De lo que interesó toda su vida, atención y vínculo, el de spam lo va a poder hacer, o sea, lo podría hacer, al menos yo lo pude ver, digamos, y con esta paciente que les comentaba que llegó, que le pegó a la paramédico, después con el tiempo se reguló, digamos, y no tuvo problemas. Obviamente era demandante, de repente insultaba a algún paramédico, qué sé yo, en SOME, exigía la hora, eh, pero nada tan terrible. Y lo otro que iba a decir es que parte de trabajar en salud mental es esto, o sea, es tener pacientes complicados, o sea, si no nos vamos a inhibir en esto, mejor no trabajamos en esto. Entonces, es parte y tenemos que también tener una tolerancia a la agresión, o sea, no nos podemos estar enojando porque el paciente nos dice algo, o nos garabatea,
o qué sé yo. O sea, yo creo que es parte de, tenemos que tener una tolerancia y a la pregunta, bueno, ser humilde y discutirlo. O sea, bueno, ¿por qué usted me trató así de esta forma? ¿Qué le pasó ese día? ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué le parece? ¿Le recuerda lo que le pasó una vez pasada con su jefe, con su marido, qué sé yo? Entonces yo creo que hay que tener cierta, de esa forma, como humildad, que a veces uno ve en algunos colegas médicos, psiquiatras, en que, claro, se ofenden mucho y le hacen una cruz a este paciente, y entonces la atención es la que corresponde y le doy la hora que corresponde, y no hay horas extra o sobrecupo que posible, digamos, ¿ya? Porque en el fondo ahí está el sentimiento de enojo, de rabia del terapeuta que no debería ser. O sea, es parte de nuestro trabajo soportar estas cosas, pero si no, ¿quién? Gracias, Michel. Hay varias ideas claves que están encima de la mesa, ya que se han ido planteando, directa o indirectamente. Un tema, el tema del estigma, que lo planteó Edison, ¿no es cierto? El estigma que está en torno a los pacientes que han sido diagnosticados o que podríamos diagnosticar, digamos, dentro de este grupo de trastorno de personalidad limítrofe. Otro tiene que ver con los procesos de atención, es esto, que son procesos de atención, ¿no? Así que son relaciones buenas o malas, continuas o discontinuas, ¿no es cierto? Felices o infelices, las que el sistema de atención y quienes estamos en él establecemos con las personas, ¿sí? Individuales y colectivos de personas. Y ahí caemos en otro tema, ¿no es cierto? Que son relaciones y son el grado de personalización, ¿no es cierto? Que está implícito en esta relación. Es decir, hay un sujeto que es una persona, ¿no es cierto?, en particular, que tiene una historia, ¿sí?, que tiene una circunstancia, donde hay un elemento que nosotros deberíamos poder reconocer para poder ir anclando esta relación que no es fácil de establecer y que no es fácil de mantener, ¿ya? Otro sistema en términos teóricos, ¿no es cierto? Porque leía este fin de semana ahí en mi estudio, claro, hay una disociación, los discursos, digamos, que tiene nuestro sistema de salud hablan de el tema territorial y la personalización y la atención primaria, ¿no es cierto? Con el modelo de salud familiar, etcétera. Sin embargo, una serie de prácticas tienen que ver con el mismo ordenamiento que se hace de esto, impiden o limitan, ¿cierto? Y se da una tensión permanente en la posibilidad de establecer esta relación. Entonces, son todos temas que están ahí y que nosotros deberíamos tomar conciencia de ellos, digamos, ¿no? En cuanto gravita el estigma en nuestro equipo respecto a estos usuarios, ¿no? Cómo nosotros establecemos una relación con un sujeto, con una historia, con una circunstancia. Cómo nosotros podemos como equipos organizarnos para poder dar un apoyo. ¿Podemos movilizar algunos otros recursos? Hay experiencias internacionales que hablan de grupos, por ejemplo, de apoyo mutuo, ¿no es cierto? ¿Mm? De apoyo mutuo en personas que tienen trastorno de personalidad. Nosotros estamos lejísimos de poder construir esto, por ahora, digamos, ¿no? Pero tampoco hemos tenido un propósito sistemático de hacerlo. Pero son preguntas que nos debemos hacer en este sentido, ¿no? Y lo que tú decías, Mitchell, es muy importante. En la arquitectura de nuestro sistema de atención, ¿sí?, y cuando se da una relación de articulación fluida, estable, ¿no es cierto? Que por supuesto que la pandemia ha afectado gravemente entre la atención primaria y los equipos especializados con enfoque comunitario y territorializado, ¿no es cierto? Por supuesto, como es el modelo comunitario. Entonces, no es infrecuente el que se dé esta conversación respecto a dónde es el lugar, en qué punto de la red se va a establecer la relación preferente con ese usuario, con esa usuaria. Si se va a establecer en la atención primaria, si se va a establecer en el nivel de especialidad,
¿no es cierto?, en términos de, comillas, lugar, ¿no? Independientemente de que haya intervenciones intensivas, ¿no es cierto?, en el hospital de día o intensivas en la unidad de hospitalización, que sean necesarios incluir en el itinerario terapéutico, digamos, de las personas. Pero el anclaje, ¿ya? ¿Dónde va a ser? Y sin duda, Michel, tú pones un punto en la llaga, porque en un sistema comunitario que funciona efectivamente bien, con una articulación entre los niveles donde se genera una confianza tal que se puede hablar de este ideal, digamos, de meta equipo, ¿ya? Un equipo constituido por el equipo de especialidad y los equipos de atención primaria del territorio, ¿no es cierto?, que generalmente son más de uno, pero en esa lógica de trabajo conjunto, entendido como una unidad, es posible entonces darle apoyo a personas con trastornos de personalidad limítrofe y que se mantengan vinculados con el nivel primario de atención. Eso es algo que nosotros hemos podido hacer en algunos casos sobre esta base, o sea, sobre, no, digamos, es difícil hacerlo sobre la base de que ahí hay un equipo de especialidad en el territorio, que le corresponde al territorio, ¿no es cierto? Así como una cosa tan vaga y tan intangible, sin una práctica, ¿no es cierto?, la cual se va construyendo desde la experiencia concreta de las necesidades que van saliendo del usuario y del examen conjunto de las posibilidades de intervención y de la efectividad de esas intervenciones, ¿se dan cuenta? ¿Mm? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra opinión, comentario? ¿Qué rol juegan los fármacos? ¿Qué rol juegan los fármacos aquí? ¿Quién tiene opinión sobre eso? Hola. Yo quería opinar respecto a eso y precisamente como de los fármacos, como para darle un contexto un poco desde, recuerdo cuando las primeras intervenciones como ya en el COSAM, en primer año de psiquiatría, recuerdo como haber tenido la experiencia de experimentar como la necesidad y a la vez la dificultad de poder comprender como la forma de comprender el mundo de una persona con un trastorno de personalidad, que me parecía inmediatamente como contradictorio o muy distinto a cómo yo podía, a la lógica que yo podía aplicar en la situación. Entonces como que me di cuenta que en ese proceso de diálogo, de intervención, como que aplicaba mi lógica y no consideraba como la historia de la persona que tenía consultando y que estaba generalmente en un cuadro frágil, en un momento como de vulnerabilidad en su vida. O sea, por algo estaba consultando y estaba en un nivel de especialidad. Entonces me empecé a dar cuenta que para tratar con esos pacientes o con ese diagnóstico, por así decirlo, tenía que yo también cambiar mi sistema de comprender al paciente. Como que no era como que ya el tema, entrar en el trastorno de personalidad, como que invitaba a mí cambiar también mi sistema de comprender a alguien. Eso como que me marcó harto. Y lo otro también es el tema de los fármacos, y que entendí también como desde el CESFAM, que muchas veces me generaba frustración, que era que si el paciente no le daba un sentido generalmente a esos medicamentos que yo podía ofrecer pensando en una comorbilidad presente al trastorno de personalidad, no iba a haber una buena adherencia. Entonces como que el fármaco no iba a ser una buena estrategia si no había un vínculo y si no había una terapia en que el paciente pudiese significar eso que le estaba ofreciendo como terapia. Eso respecto a los fármacos, como que juegan un rol, no hay mucha evidencia al respecto, pero como que no son de mucha utilidad si no hay un vínculo y si no hay un significado respecto
a qué va a ser o de qué va a tratar, a qué está indicado ese fármaco. Sí. Eso. Gracias, Isaura. Martina. Respecto a los fármacos, la verdad es que, como usted había mencionado, igual independientemente del diagnóstico como trastorno de personalidad, como etiqueta, estamos ante una persona que sufre, que tiene angustia, que tiene ansiedad, que se siente inestable emocionalmente, no sé. Entonces, en el fondo, el fármaco sí, yo creo que sí ayuda un poco a aliviar ese sufrimiento psíquico junto con la psicoterapia, que debe ser primordial. Entonces yo creo que sí juega un rol importante cuando el paciente lo necesita y cuando el síntoma afecta su funcionalidad y, y bueno, sus funciones de la vida diaria. Claro, efectivamente, pero, ¿no es cierto? Uno observa que muchas veces en un sistema despersonalizado y un sistema presionado, digamos, eh, el entregar una prescripción farmacológica que pasa a ocupar el lugar de la intervención, digamos, hay un reduccionismo, efectivamente, ¿no? Y hay como una cosificación de la paciente y el fármaco tiene un valor simbólico incluso de decir, bueno, intervenimos por una parte, o de confirmar que hay un diagnóstico de enfermedad y que se explica, ¿no es cierto?, por una construcción en la cual el fármaco se asocia mucho a lo biológico, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que como ontológicamente hay una entidad que me puede, digamos, y que se trata con fármaco. Entonces es muy importante con las intervenciones que van en la línea de incrementar la conciencia de sí, digamos, ¿no es cierto? De la disfunción, de los costos personales, en una perspectiva reflexiva, ¿no? Entonces no en una perspectiva normativa, sino en una perspectiva reflexiva sobre el propio sufrimiento y los costos personales. Fármacos pueden jugar un rol muchas veces transitorio, ¿cierto? Absolutamente variable, pero que pueden contribuir a incluso abrir espacios de mayor reflexión y de mayor sanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la línea, más que del control externo, como diciendo del control desde la sociedad que te quiere controlar, a contribuir de alguna manera a un mayor equilibrio que permita, también en la línea del control, pero ya un gobierno del sí mismo, por decirlo así, ¿no? Es decir, una persona que pueda, ¿no es cierto?, tener menos con su vida, ¿no? Y como digo, muchas veces pensándolo como transitorio y no dejando una medicación de por vida, digamos, como muchas veces observa uno en los usuarios, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí a un grupo de usuarios de personas que no son pocas, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes sobre esto? En proporción, digamos. ¿Es algo que vemos con habitualidad? ¿Es algo que vemos de forma muy extraña? ¿Qué dirían ustedes? Anastasia, ¿qué diría usted? Bueno, creo que es algo súper frecuente, la verdad, en clínica, al menos en psiquiatría, ya sea en el dispositivo que pasemos, ya sea CDT, hospital de día o unidad de corta estadía. Es muy, muy frecuente, al menos de lo que yo he visto, así sorprendente, como diría que el 80% de los pacientes que he visto ya tiene un trastorno de personalidad, por así decirlo. Y me parece que, claro, es frecuente, pero siento que como dispositivo, más que nada como salud pública, no estamos tan preparados para tratarlos. Creo que son pacientes complejos que muchas veces no tienen red de apoyo, que sus familiares los dejan y somos nosotros los únicos con la única persona con la que cuentan. El médico es su única red de apoyo muchas veces, o el equipo se transforma en su única red de apoyo, que es algo como súper valioso, ¿cierto?
Por eso siento que muchas veces el tiempo para ellos no es suficiente. El tiempo que le dedicamos a la terapia no es suficiente. Me gustaría pensar que un medicamento va a ayudarlos, pero no va a ayudar, no hay psicoterapia presente. Y es justamente eso. Las intervenciones terapéuticas muchas veces no son las suficientes por cantidad o frecuencia, ¿cierto? Entonces siento que es como una puerta giratoria. Nuestro paciente se puede descompensar, va a ir a un dispositivo y a una corta estadía, hospital de día, y después lo vamos a dar de alta, pero va a requerir siempre una psicoterapia más seguida. Y no sé, me gustaría que se llegase a eso, a que el sistema público llegase a dar los recursos para poder tener esas garantías, no solo el sistema privado, que ya sabemos que sí lo tiene. O sea, que podría estar a disposición con todo lo que implica, digamos. A ver, y Constanza Molina y las Camilas, ¿qué piensan ustedes respecto al tema, una atención, digamos, que se genera también al hablar del sistema de atención, no solo en el caso, pero particularmente importante en este caso, de los usuarios, las personas con trastorno de personalidad límite, es si tienen que existir dispositivos especiales, específicos, para poder tratarlos. O si las habilidades, las competencias, las destrezas para tratarlos tienen que estar general, digamos, disponible en los distintos equipos, en los distintos niveles de atención. Esa es una atención, digamos, que se en la discusión. Y de hecho, hay centros terapéuticos de salud mental en los cuales existe el programa, ¿no es cierto?, de trastorno de personalidad limítrofe o trastorno de personalidad severo, ¿no es cierto? ¿Ya? Las personas van a ese dispositivo y si no están en ese dispositivo estarán en lista de espera o a veces no mayor intervención, ¿ya? No necesariamente esos programas, los dispositivos generan capacidades, ¿no es cierto?, conocimiento y capacidades que se vayan de alguna manera generalizando en la red a la que pertenecen. ¿Me entienden? Porque es muy distinto que haya un programa, un dispositivo que se crea para profundizar en el conocimiento, en la expertise, ¿no es cierto?, en el manejo de los casos más complejos y que luego, digamos, va difundiendo en forma programada y deliberada el aprendizaje, que es un aprendizaje además muy contextual, porque está en esa red, ¿no es cierto? Y de alguna manera extendiéndose en forma progresiva y paulatina para efectivamente convertirse en una forma de conversar, en una forma de cooperar, en una forma de articularse, digamos, para este fin, que vayan surgiendo también nuevos aprendizajes desde lo local. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes qué harían ustedes, digamos, ¿ya? ¿Qué harían ustedes cuando, por ejemplo, se instalen ya psiquiatras y en el supuesto de que trabajen en el sistema público? ¿Por dónde apostarían ustedes? Constanza, cuando le digan... ¿Mm? Yo creo que lo primero es con el tema de que la puerta de entrada, que es nuestra atención primaria, ¿no es cierto? Yo creo que igual puede existir igual un infradiagnóstico, como decía Anastasia, yo creo que es muy prevalente ver los trastornos de personalidad, pero igual generalmente puede que estos pacientes lleguen por otra, consultando, por ejemplo, por otra situación médica, trastorno de uso de sustancias o alguna otra comorbilidad, y de repente como que el tema del trastorno de personalidad puede quedar un poco de lado, y generalmente son estos los pacientes que abandonan el tratamiento o que tienen más difícil seguimiento. Entonces yo creo que lo primero sería como la intervención en detectar los pacientes y en la formación, como decía usted, de lo que se tiene y cómo se diagnostican estos pacientes, para así poder ofrecer primero las oportunidades de tratamiento
Y creo que es fundamental el tema primero de la coordinación y de la organización de los diferentes centros, la articulación de las redes, para poder ofrecer algo a estos pacientes. Yo creo que eso sería como lo primero. ¿Y cuál de las Camila va? Ya puedo hablar yo. Ya, Camila. Bueno, me costó entender como su pregunta porque era bien, bien como larga. Hay una parte en que entendí que preguntaba si era mejor que hubiera como un dispositivo especializado en trastornos de personalidad versus que fuera algo como transversal que tuvieran que conocer todos los equipos. Pucha, yo creo que debiera ser algo transversal, primero por este tema de que quién lo va a derivar ahí, quién hace ese diagnóstico, y segundo, porque la persona generalmente no va a tener solo trastorno de personalidad, pues ya empezamos a caer en este tema de ir separando como en puros pedacitos, ya yo veo esto, pero si tiene otra cosa, no lo acepto, que vaya al programa de, no sé, adicciones. Y en adicciones, no, es que tiene trastorno de personalidad, y ahí se lo pelotean y no le pescan la otra parte, solo la que más saben. Entonces yo creo que debiera ser algo más transversal. Ok. Camila. Yo quería hacer una pequeña reflexión respecto como a esto que hemos visto también en el seminario como de trastornos afectivos, que es el privilegio de la primera persona. Y en ese sentido como que es inevitable pensar en Marshall Innes, que ella desde su propia experiencia logró ver que las intervenciones o los tratamientos que ella durante su vida, teniendo como episodios muy graves, no le ayudaron, y luego en su formación ella lograr como enfocarse y hacer como esta terapia, el DBT, que se ha visto ha tenido tan buenos resultados, como que yo pienso, y volviendo al tema de la prevalencia y de cómo estos pacientes son reincidentes y en el fondo como reconsultan y se vuelven como esta puerta giratoria que alguien dijo, que si no se descompensan por un tema, o puede ser la comorbilidad, etcétera, como que yo creo que sí es estratégicamente como útil pensar en invertir en formación, por ejemplo, especializada para el manejo de estos pacientes, porque en realidad ocurre que muchas veces se es como lo que hablaba del control, más que de ayudar a una persona que sufre, y muchas veces también hay mucha iatrogenia, sobre todo cuando no hay tanto desconocimiento en atención primaria, y es como casi, no sé, esta paciente tiene un trastorno de personalidad y es como si tuviera permiso así como de ser tratada con menor importancia, por decirlo así. Entonces como que falta bastante conciencia, conocimiento, habilidades técnicas, y sí me parece también una buena estrategia como quizás iniciar con algunos pilotos para luego como expandir el conocimiento, como claro, en vista como que sea algo, un proceso en el fondo. Claro. Eso es como la esperanza y la expectativa, digamos. Una reflexión sobre lo que hemos podido hacer en nuestra red y en nuestro servicio, en el servicio sur, digamos, y en el Barro Luco. Ustedes han vivido la precariedad en que nos desenvolvemos también, ¿no? Es decir, la limitación de recursos, la sobrecarga de pacientes, ¿cierto? Han podido vivirla, y probablemente es más, la situación de pandemia es mucho más dura. También, sin duda, el tema de este managerialismo también lo hace más marcado, digamos, ¿no? Las tensiones, pero el poder ir incrementando paulatinamente las capacidades en un plan de largo plazo, que a veces desde la perspectiva externa puede parecer ridículo, digamos, ¿no? Pero como yo les decía a algunos de ustedes, para llegar a donde estamos en enlace, que todavía no hemos llegado a ningún pic de estabilidad completamente, hemos invertido casi 10 años, ¿sí? Desde que esto comenzó.
porque no es que estamos sentados esperando los recursos, sino que intentamos hacer las transformaciones, ¿sí? Bueno, ahora la pequeña oportunidad de que por lo menos estemos discutiendo el tema explícitamente acá, en el curso, digamos, con la doctora Octavio y ahora el doctor Menchat, son oportunidades para irnos aproximando, digamos, a ir incluyendo el tema. Y seguir avanzando hacia generar probablemente estos espacios de diferenciales e incrementales, ¿no? Hoy día, ¿no es cierto?, nuestro hospital de día es donde probablemente el dispositivo intensivo donde se hacen más intervenciones. ¿Alguno de ustedes, de los que estuvo en el CDT y que ha estado en el hospital de día, ha tenido la oportunidad de topar con algún usuario, una usuaria que hayan conocido antes, digamos, y que tenga este tipo de funcionamiento psicológico, que llamamos trastorno limítrofe de personalidad? ¿Alguno de ustedes o de ustedes? ¿No? Bueno, el año pasado, en este mismo curso, era una de las cosas que hacía notar a algunos de sus compañeros, ¿ya? Que han podido visibilizar cómo una intervención más sostenida, más intensiva, ¿no es cierto? Lo que es bastante obvio, ¿no? Pero que esta más comprensividad y esta mayor intensidad lograba hacer cambios que se sostenían por más tiempo, lo que habían visto que podían hacerlo las intervenciones en el hospital de día, perdón, en el ambulatorio. O sea, el hospital de día, de alguna manera recrea un dispositivo que tiene ciertas características y que por supuesto se puede perfeccionar muchísimo con la estrategia terapéutica y el plan de intervención en cada caso, ¿no es cierto? Y que nos plantea también esta otra pregunta. ¿En un dispositivo intensivo tiene que haber solamente pacientes con trastorno de personalidad? ¿O tiene que haber un mix de usuarios con programas articulados y programas diferenciados? Esa es una pregunta también para poder reflexionarla, porque lo que esperamos es que la reflexión que tengan ustedes y el aprendizaje es, por supuesto, de la forma de intervenir en términos clínicos, pero también de cuáles son las posibilidades de construcción de sistemas de atención, ¿no es cierto?, que debemos tener en cuenta, tanto las limitaciones como para irlas venciendo y construyendo realidades distintas, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo dejo planteado que esto es un desafío que existe para todos los sistemas de atención masivos, los sistemas de atención pública en el mundo, término que no está resuelto. Existen, como ustedes ya han mencionado, ¿no es cierto?, como mencionaba Camila, las terapias, por ejemplo, la terapia de Marshall-Linehan, ¿no es cierto?, la DT, o las terapias de mentalización, digamos, que son otras estrategias con mucha efectividad, pero que su incorporación como una práctica generalizada en los sistemas sigue siendo algo aún pendiente, como lo es el hecho de la formación de habilidades terapéuticas en el conjunto de los componentes de los equipos de salud mental especializada, y como lo es también la discusión sobre cómo el componente psicoterapéutico de intervención psicológica y de intervención psicosocial se puede dar en el nivel primario, ¿ya? Entonces son temas que están implícitos en esta discusión de este curso, ¿ya? Ok. La idea de esta ronda era plantear una discusión general, reflexionar activamente. Yo les voy a enviar un artículo que hace una reflexión más sistematizada sobre esto, un artículo español, ya tiene hartos años, es que la problemática sigue estando vigente, para que lo revisen, lo reflexionen, y también hay otro texto relativamente más reciente, un libro donde hay una sistematización también de acercamiento a este tema, que
voy a ver si da la vida para ponerlo disponible, porque no está digitalizado. Un libro que editó Manuel Desiat, se llama Los desafíos de los trastornos de personalidad, y que hace una revisión bastante amplia del tema. ¿Ya? Entonces, ahora la Andrea va a quedar a cargo de la clase y nada. Doctor Sepúlveda, primero que todo agradecerle mucho por su presentación y como usted bien dijo, más que una presentación, esta conversación, ¿sí? Para poder rescatar de la experiencia de todos los residentes, ¿no? Respecto al abordaje de personas con trastornos de personalidad limítrofe. Así que agradecerle profundamente su participación y bueno, por haber dado inicio también a lo que son estos seminarios. Gracias, Raiz. Ya, pues, entonces ahí, Andrea, cuéntanos si quieres compartir algún power o nos vas a conversar. Andrea nos va a hablar sobre lo que es el modelo de recuperación, ¿sí? Para que lo podamos articular con lo que hemos ido conversando de trastorno de personalidad limítrofe. Andrea, te dejo el micrófono. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Hay algunas caras conocidas ya, otras no tanto, así que igual me voy a presentar. Mi nombre es Andrea, yo trabajo como terapeuta ocupacional en Hospital de Día del Barrio Rico. Y bueno, para comenzar, sí, voy a compartir la pantalla en un ratito, Raiza, que les quiero mostrar como unas láminas de Power que son cortitas. Pero la idea es poder también, metodología que sea conversando. Ya yo estuve atenta a lo que fueron comentando también ahora cada uno, y la idea es que también voy a ir tomando algunas de las cosas que ustedes plantearon y las llevemos un poco a este enfoque o modelo. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles es qué conocen del recovery, del modelo de recuperación o enfoque de recuperación que también se denomina, ¿qué han escuchado? Andrea, siempre pasa al principio que están como un poquito más... Así que le puedes preguntar si quiere a alguien dirigidamente y de a poquito van a empezar a participar, ¿ya? Y no hay ninguna respuesta mala, por favor, chiquillos, y la idea es que vayamos conversando y reflexionando algunas cosas, así que voy a elegir. Entonces, a la Bernardita, que no la escuchaba hablar antes. Hola, Berni. Hola. Bueno, lo que recuerdo del recovery es que es un proceso de atención en salud que está centrado más que nada en el paciente, ¿ya? No es algo que esté en algún dispositivo o en como en un edificio, sino que es algo que es personalizado para el paciente y que va dirigido más que nada a la rehabilitación, ¿sí? A que este paciente pueda lograr como lo máximo de funcionalidad con los recursos con los que cuenta, ¿ya? Y esto se hace a través de un trabajo con un equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, es todo el equipo que le entrega herramientas a esta persona para que esta persona se desarrolle. O sea, es un trabajo personal, lo hace la persona más que, no lo hace el equipo, lo hace la persona, con la ayuda de este equipo que lo va incentivando a lograr como lograr su mayor funcionalidad a pesar de esta enfermedad de salud mental. Eso, no sé si... Súper, sí, está perfecto, va súper bien. Yo creo que algo de lo clave que referiste ahí, Bernardita, es que tiene que ver en un enfoque que es centrado en la persona, ¿verdad? Y que pasa un poquito del cambio de este concepto de la recuperación como cura, ¿verdad? Como, ya, me mejoro de esta enfermedad o de estos síntomas, a un foco más en la funcionalidad de la persona. ¿Quién más quiere comentar que sabe, que ha escuchado, si se lo han dicho en alguna otra clase, en algún otro espacio? O en los centros en los que han estado también.
No, también decir como eso de que está centrado, como decía Bernardita, en el paciente, que también tiene que ver como con los objetivos que plantea el paciente y no los que plantea el equipo, los que plantean los tratantes. Y que, por ejemplo, en ese sentido muchas veces pueden ser muy diferentes. No necesariamente, por ejemplo, el tema, hablando en esquizofrenia, sí, pero por poner un ejemplo de las alucinaciones, sino como resignificar la historia y que le haga sentido y en el fondo como que tener lo que dice como la frase, como una vida que sea, valga la pena vivir o algo así, como eso. Bien, muchas gracias, Camila. Por ahí, la Javi. Bueno, complementando un poco lo que decían las chiquillas, claro, como tal vez enfatizar un poco más que es un proceso en el que la persona es el centro y en el que participa activamente en la construcción o en la expectativa de la recuperación, y que está enfocada principalmente tanto en lo que él espera y también intentando eliminar un poco las limitaciones que puedan tener ciertos equipos en el fondo como ser más dictatoriales e imponer expectativas en relación a lo que se espera del paciente y centrarse más en lo que él espera de sí mismo. Eso. Súper. Muchas gracias, Javi. Hasta ahora los comentarios que han hecho tienen que ver con todo este enfoque, así que van súper bien. Qué bueno que se atrevieron. Ahí a Nicolás. Bueno, yo creo que igual tenía como esa idea general de lo que han mencionado, que es un modelo de abordaje que es como bien centrado en la persona y eh, por lo que recuerdo es como requiere un poco a veces dejar de lado los objetivos terapéuticos que uno pueda tener como equipo. Muchas veces uno inevitablemente se plantea metas, que haya revisión sintomática completa o metas que a lo mejor no son las más importantes para la persona y este modelo como que, por lo que yo entiendo, busca justamente eso, como que la persona pueda plantear sus propios objetivos terapéuticos y que el equipo pueda más que nada ayudar a esa persona a trabajar en esos objetivos. Súper. Tiene mucho que ver claro, con el poder escuchar, ¿verdad? Lo que la persona siente, necesita, y de repente también desde lo que plantea poder ir construyendo objetivos también en conjunto, ¿verdad? Pero siempre desde un enfoque que es de derecho, de las necesidades, de cuáles son las expectativas, los deseos, ¿ya? Y ahí da también para ir como debatiendo. Más adelante les propongo si sale también esto claro, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando, no sé, el juicio está muy alterado? Ya hay hartas cosas que uno puede ir como conversando desde este enfoque. Por allá a la María José. El año pasado tuvimos una charla de una becada que estuvo rotando en un servicio que se basaba en recovery. Y nos contó de su experiencia, habían hartas cosas interesantes, y una de ellas, para mí, era que el foco era en también la autonomía de las personas. El hecho de que, tal como ustedes mencionaban, cada uno defina sus objetivos en base a lo que para esa persona es importante, y por otro lado darle darle importancia a las experiencias en primera persona. Y en eso existían grupos también en que habían usuarios, en que en base a su experiencia podían capacitar a otros, o tal vez más que desde el capacitar, el poder como modular o en el fondo acompañar lo que estaba viviendo otra persona. Entonces, el enfoque del recovery igual, como siento yo, baja un poco esa figura de poder de los profesionales
y le da también ese poder a quienes viven la experiencia, porque finalmente, como comentaba igual la Mili anteriormente, el privilegio de la primera persona es fundamental. Uno puede intentar acercarse, pero no va a estar seguro o tal vez ni siquiera muy cerca de lo que vive esa persona al no vivirlo. Y en eso otro usuario puede estar mucho más cercano a. Sí, súper. De hecho, hay respecto como una de las premisas, ¿verdad? De este enfoque de recuperación. Hoy, ¿se me pegaron todos o me pegué yo? ¿Me escuchan? Ay, Sí. sí, que todos se quedaron pegados. Era mi internet, parece. Ya, les comentaba que una de las premisas que tiene es como el de poder empoderar a la persona, del empoderamiento, ¿verdad? De su historia, de su vivencia, de pasar un poco este poder que decía la María José a, a que la persona es el experto de su vida, ¿verdad? Y desde ahí, por ejemplo, cuando uno va revisando documentos de recovery, ¿verdad? Bueno, ahora lo estamos hablando un poquito en general, la idea es de ir viendo algunos ejemplos pensados en trastorno de personalidad, pero hay una pregunta en un documento que les vamos a hacer llegar para que tengan también, que a mí me gusta mucho, se las voy a leer, la tengo aquí. Y dice, la pregunta que plantean es, ¿qué hace que los profesionales piensen que saben mejor cómo vivir con una discapacidad? Es la pregunta ya, porque Recovery en ese texto está orientado a todo, pero la homologamos a un trastorno de la personalidad que nunca han experimentado, que las personas que viven con ese trastorno de la personalidad todos los días. ¿Ya? Que es un poquito lo que plantea la María José, ¿verdad? Como si bien nosotros tenemos conocimientos o manejamos ciertas cosas que las personas no saben, ¿verdad? El foco está puesto en ir haciendo como un proceso de acompañamiento y co-construcción, donde nosotros vamos a hacer que la persona sea mucho más autónoma y vaya empoderándose, ¿verdad? Voy a preguntar algunas como opiniones más que tengan antes de pasar a la presentación. No sé si hay alguien más que libremente quiera compartir qué es lo que conoce, qué sabe. Bueno, no la haré libre, pero Luis habló hace mucho rato, así que Luis, te doy la palabra de nuevo. Nada, el concepto que recordaba era como esta, como decías en algún momento, que no se trataba como esta recuperación psicopatológica, sino más bien de esta recuperación como más personal y social, que le permita a la persona como recorrer este camino de la vida a pesar de las dificultades que vayan apareciendo con las herramientas que uno les pueda entregar y pueda tener esta esperanza hacia futuro de manera mucho más sana y poder enfrentarlo de mejor manera. Y ahí entra todo este tema de la reinserción social, a pesar de tener alguna patología de salud mental severa, ¿no es cierto? Y de darle esta autonomía a los pacientes, que es lo que, por ejemplo, lo que trabajamos en un hospital de día. Súper, gracias Luis. Ahí el Edison. Bueno, me sumo a las palabras de mis compañeros y bueno, es importante que la mirada del recovery sea centrado en las personas y que con la misma persona tengamos un trabajo colaborativo, ¿ya? Y que podamos construir un proyecto de vida que obviamente al paciente le haga sentido y que sea de forma satisfactoria para él, ¿ya? Y que los síntomas no sean como el primer objetivo de esta intervención, sino lo que desee el paciente y cómo el paciente los quiera llevar y manejar. Súper. Por ahí Mitchell. De lo que hablaba María José, de esa clase que tuvimos con la colega que hizo una pasantía por un dispositivo de recovery, recuerdo que hablaba de que algo básico del inicio, que lo que hacían ellos era, por ejemplo, cómo devolver la ciudadanía al paciente, que a veces se perdía o muchas veces se pierde con el trastorno de salud mental. O sea, es decir,
el derecho a la educación, por ejemplo, a recuperar la educación, o por ejemplo recuperar algún rol productivo, ¿cierto? De trabajo que le haga sentido, que le interese a esa persona, ¿verdad? Recuperar sus derechos, por ejemplo, de tutela de un hijo, o, o de poder pertenecer a algún grupo social, digamos, en su comunidad, ¿verdad? Me acuerdo que hablaba de eso, de que antes de pasar a ver cualquier otra cosa, se preocupaba mucho de cómo devolverle la ciudadanía a esa persona. También hablaba, bueno, igual lo que habló también María José, que había muchos grupos de pares también, para darle a propósito de lo que tú decías, al fondo, de cómo el terapeuta, qué cosas va a saber esa persona o yo, digamos, de una enfermedad que no tengo, ¿verdad? Entonces, claro, entre ellos sí se pueden, digamos, sugerir, recomendar o escucharse, ¿verdad? De una forma mucho más horizontal, para provocar cambios más efectivos en la vida, cambios que le hagan sentido. Entonces, lo que recuerdo como apoyando a los demás era eso, ciudadanía y apoyo de pares. Súper. Tiene mucho que ver con poder ir retomando los roles o cambiar los roles, ¿verdad? Que de repente si aparece, por ejemplo, una enfermedad o un trastorno que hace no sé, algo que hacíamos no lo podamos volver a hacer o retomar, la idea es ir pudiendo explorar otras alternativas y otros roles, ¿verdad? Bien, la Anastasia. Hola, Andrea. Sí, es como habías dicho tú, eso es lo importante de lo que era como, el recovery está como bastante enfocado en lo que era como el empoderamiento del paciente, ¿cierto? Y eso se ve como en varias áreas, sobre todo en lo que es el tratamiento farmacológico, por ejemplo, cuando el paciente comienza a tomar cierta autonomía en su tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico, empieza a tomar mayor autonomía en el tratamiento, empieza a opinar acerca del tratamiento, a hacerse parte de su propio tratamiento y empoderarse del tratamiento. También me gusta pensar en este tema que igual está como relacionado, ¿no?, al estigma, de que vuelva a tener un empoderamiento en lo que es la reinserción laboral, en lo que es reinsertarse en su comunidad, en pensar de que ya no es el trastorno, yo no soy el trastorno, sino que el trastorno es una parte y luego está la otra parte que te convierte como persona, pero no es una cualidad de la persona, ¿cierto? Entonces como que siento que recovery, al menos para mí es eso, va como bastante enfocado en esto, en recuperar la funcionalidad del paciente y dejar de lado este sentimiento de que el trastorno cubre todas las áreas. Sí, también de hecho han dado, y durante todo como el seminario, ¿verdad? Han hecho énfasis en varias cosas que ustedes visualizan que son propias del recovery. Recovery como este enfoque, de repente también se ha planteado como una especie de metodología para llevar a cabo los procesos de rehabilitación, ya apuntando a la recuperación funcional. Tiene mucho que ver con el estigma también que hay hacia las personas, el poder ir trabajándolo, el poder de repente posicionarse, el apoyar a la persona pese a que uno de repente, no sé, puede tener los propios como prejuicios o estigmas de que esta persona cómo va a trabajar o cómo va a hacer esto, ¿verdad? O va a volver a tener una recaída o se va a descompensar. O no sé si en algún momento lo han escuchado en su formación, de repente palabras que son tan tajantes como, no, es que esta persona tiene, me voy a salir un poquito de trastorno de personalidad, pero esquizofrenia y no puede estudiar, o no puede trabajar. Ya que de repente, y yo ahí les voy a ir compartiendo también la idea de alguna experiencia o veces que lo he escuchado y he sido consciente de lo tajante y lo doloroso, lo profundo que puede ser como para la persona escuchar eso de alguien, ¿verdad? Así como cuando te dicen es que tú no puedes hacer nunca más eso. Y de repente uno se pregunta, bueno, nosotros sí, ustedes también, más que nadie, tienen todo el conocimiento técnico, ¿verdad? De la patología, saben muchas cosas, saben un poco cómo puede ser, cómo va a ir andando el cuadro, pero ¿sabemos realmente si la persona no va a poder volver a trabajar? O quizás sabemos que no va a poder volver a trabajar, no sé, manejando camiones, pero ¿habrán otras opciones que la persona pueda hacer? Entonces, me gustaría escuchar qué conoce también Estefanía, que habló al principio, y les voy a compartir ahí pantalla.
no más que nada como, o sea, lo que ya se ha dicho y agregar un poco lo que dijo Anastasia, que es como empoderar al paciente y dejar de lado el modelo paternalista que fue como primario en nuestra formación, de cómo nosotros tomamos la decisión por el paciente e incluirlos. Entonces, empoderarlo y que ellos sean como lo más importante en su diagnóstico, que no sea algo impuesto, algo que le haga sentido y algo que permita que sea duradero en el tiempo. Eso me gustaría solamente agregar. Clave importante ahí de la recuperación, y que también lo dijo la Isaura al principio, es como cuál es el sentido que le da a la persona. Porque yo le puedo decir 100 cosas a la persona, pero si no le hace sentido va a salir del box y no nos y no se va a mantener. Entonces es también un elemento importante. ¿Hay alguien más de los que no le haya preguntado que quiera aportar? ¿Qué es lo que conoce, lo que ha escuchado? Ya. Parece que alguien dijo yo, pero no lo veo. No la veo, perdón. Es que no recuerdo bien el concepto, pero quería como más que nada preguntar si también integra como el trabajo del autoestigma en el proceso como de redefinirse también a través de un diagnóstico y como poder como integrarlo como en su vida, más que nada, como si bien no definir a la persona como con una patología o que la persona es la patología, pero la persona muchas veces queda con una funcionalidad a lo mejor distinta a la que era antes del cuadro que presentó. Entonces, a lo mejor es un modelo que permite como redefinirse y encontrarle un sentido nuevamente a su vida que sigue manteniéndose y a sus relaciones también, desde sí mismo. Eso. Sí, efectivamente, Isaura, yo creo que algo muy importante de este enfoque es que se habla de un proceso, de que no es como una meta, no es un resultado, ¿verdad? Es un proceso que no es lineal tampoco y que tiene etapas. En uno de los documentos que les voy a compartir, habla de las distintas etapas que plantean distintos autores, ¿ya? Pero hay una que a mí es la que más como que me gusta, que es más detallada, no recuerdo el autor exactamente, pero tiene 5 etapas el proceso de recuperación. Ya, y por ejemplo, habla de la primera etapa que corresponde a la moratoria, que tiene que ver con ir como acogiendo a la persona en esta etapa donde está más retraída, donde hay una sensación más profunda de pérdida, de desesperanza, por esto que tú mismo dices de la funcionalidad. Y después se va avanzando, por ejemplo, todas estas etapas claramente son con los acompañamientos de todos los profesionales, ¿verdad? Un proceso terapéutico que sea integral con psiquiatra, con psicólogo, con terapeuta ocupacional, trabajador social. Son como etapas que no están como definidas como esta persona va a aportar en esto, ¿no? Sino que en todo el proceso terapéutico. Y después vamos avanzando a etapas que son de concienciación, que es darse cuenta de que quizás no todo está perdido, ¿verdad? Que puede haber algo que a la persona sí la movilice, que sí la mueva. Y de ahí se va avanzando en las siguientes etapas, que son preparación, reconstrucción y crecimiento. Entonces, en esas etapas también es importante considerarlas y saber que existen, porque, o sea, yo creo que ligándolo un poco al tema de trastorno de personalidad, hay casos que de repente pueden ser quizás más leves, pero sabemos que nosotros vemos personas que son muy complejas y que de repente llegan y la desesperanza está ahí viva y todo es malo y no hay ninguna solución y no hay ninguna opción y cuesta mucho como entrar también. Y ahí es donde uno de repente tiene que empezar a intentar buscar, bueno, qué es lo que mueve o moviliza a esta persona desde donde podemos ir trabajando. Bien, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ya. Bien, voy a compartirles mi pantalla. Es cortito, sí, ya es como para contarle un poquito, para que de ahí podamos conversar un poquito más. Raiza, lo puedo compartir yo directamente, ¿verdad? A ver, Espérame, lo voy a intentar. Inténtalo. Ah, sí se puede, ya. Ya, lo voy a dejar así nomás porque así los puedo ver al ladito. Entonces, aquí está
espérenme, ahí, se cambió la imagen, ¿cierto? Sí, se cambió. Ya, este es una pequeña línea del tiempo, la voy a comentar bien breve, no es de Chile, la saqué de un documento que es de España, que es donde está bien desarrollado todo este tema del recovery, ¿verdad? Pero cuenta un poquito de cómo surge finalmente. Si bien hay de muchos años anterior algunas referencias a este concepto, viene considerado como un movimiento social desde como los supervivientes de la psiquiatría finalmente, ya desde cuando se empieza a cuestionar toda esta imagen más de los manicomios, ¿verdad? De los locos, de la vulneración de derechos y personas que se consideran supervivientes de estos espacios, de estos lugares, ¿verdad? De este tratamiento, empiezan como a movilizarse desde los derechos, ¿verdad? Desde qué es lo que queremos y surgen en algunas agrupaciones que en algunos textos sale denominado como Clubhouse, que son agrupaciones de usuarios de psiquiatría finalmente. Y surge esta frase que es como la muy conocida, que es nada de nosotros sin nosotros. Hay otras como formas en las que se plantea, pero apunta un poquito a eso, ¿ya? Finalmente, en base a todos estos cambios, todos estos cuestionamientos, surge este modelo o enfoque, ¿ya? Y en los años 90 toma mucha más fuerza, ¿verdad? Hasta que aquí, como les decía, es de España, pero acá también quise poner esta imagen del Plan Nacional de Salud Mental, porque con todo el modelo comunitario, ¿verdad? Y en nuestro Plan Nacional de Salud Mental ya se habla mucho de la incorporación de este enfoque. Y que tiene que ver con todo lo que ustedes plantearon finalmente, ¿ya? Dentro de algunas definiciones, quise poner esta, ya que es una de las más conocidas de Williams Anthony, que es del 93, ya hay muchas más definiciones, ¿verdad? Pero esta es la que se toma y está como más difundida. Y es un poco lo que decíamos recién, ¿verdad? Que es un proceso que es único, que es personal, ya va a ser de cada uno, que tiene que ver con un cambio de las actitudes, de los valores, de nuestros sentimientos, metas, habilidades y nuestros roles, ¿ya? Lo que hablaba un poquito ahí el Nietzsche también, de ir como retomando o participando en roles que finalmente van a ser significativos para nosotros, ¿ya? Apunta que es una forma de vivir una vida que es satisfactoria, con esperanza de que uno, pese a la enfermedad, ¿verdad?, pueda hacer ciertas cosas, que es lo que planteaba, ¿verdad?, la Anastasia. O sea, apunta que no somos solo enfermedades. Las personas que tienen un trastorno de personalidad no son solo un trastorno de personalidad. Hay recursos, siempre va a haber algún recurso. Lo que pasa es que también en todo lo complejo, las conductas que se rigidizan, la disfunción de la identidad, es complejo verlo. Y yo creo que ahí es importante apuntar a lo que hablaban también del sufrimiento de la persona. O sea, imagínense lo que a uno de repente le causa una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿cómo será para esa misma persona vivir con eso finalmente? O para su entorno, que son los que están, no sé, con ellos todo el día. Pensando en un caso que tiene una red de apoyo más activa, por ejemplo. Entonces acá plantea la recuperación implica el desarrollo de un nuevo sentido y propósito de la vida, que es también lo que planteaba Isaura al principio, ¿verdad? De cosas que te hicieran sentido en tu tratamiento. Y en la medida que se crece más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental. Y ahí está un poquito apuntando a estas etapas que el recovery también describe, como la parte de la moratoria, que es la parte como de la catástrofe. Acá quise poner algunos conceptos que definen como todo este enfoque, que en general han sido los mismos que ustedes han planteado: proceso personal, propio de cada uno, cambio de roles, de actitudes, de valores. Uno de los aspectos centrales que requiere esperanza es un poquito intentar movilizar a la persona hacia la esperanza, creer que podemos hacerlo. Y, como les decía, vivir una vida que es satisfactoria siendo útil en la comunidad. Ya tiene un enfoque que es bastante comunitario, que promueve el desempeño, ¿verdad?, ocupacional de las personas en distintas instancias, y que promueve que la persona logre sentirse útil, y que también nos pasa, bueno, mucho en los trastornos de personalidad, estos sentimientos que son
de inutilidad, ¿verdad? De no, dentro de las disfunciones ocupacionales que uno más puede observar en esos trastornos, tiene que ver mucho con las actividades de autocuidado, con la participación social, con el trabajo, con la educación, claramente en espacios que tienen que ver con la interacción con otro, y surge mucho esta sensación de inutilidad, de no soy bueno para esto, todo lo que hago lo arruino, ¿verdad? Que es con las cosas que uno tiene que ir como trabajando día a día para poder ir cambiando, ¿verdad? Esa como forma de pensar. Es independiente de la enfermedad y trastorno, ya no se reduce a eso, que es lo que también planteaban. El sentido a la vida, ¿verdad? Con nuevos objetivos, y el foco, como contaron Mitchell y María José, de poder ir trabajando en el autoestima, la autoeficacia, la autonomía, ¿ya? Y los criterios de la recuperación son netamente más vinculados a lo funcional y a lo psicosocial. El otro día, por ejemplo, con Guido hablábamos de que, claro, tenemos una persona, no sé, con un trastorno de personalidad que es de clúster A, y que desde los fármacos se puede mejorar mucho más, no sé, la sintomatología ansiosa, que quizás ya no se siente tan angustiado al enfrentarse a gente, a salir, a tener contacto, pero de todas formas no sale y está todo el día encerrado en la casa. Entonces, ¿cuál es la recuperación realmente ahí? Como participará en las actividades que son importantes, ejercerá los roles de una manera óptima, que sea significativa. Y aquí, dentro de los valores centrales, lo mismo que referían: respeto por un otro, potenciar la capacidad de decisión que tiene esa persona considerando sus perspectivas, la libertad de acción que tiene, apoyar en la construcción de un proyecto de vida que tenga sentido, ¿ya? Es orientado a la persona, ¿verdad? Implicarlos en el proceso terapéutico y el empoderamiento que les decía, ¿ya? Y aquí voy a ir dejando algunas cosas para que vayamos reflexionando y lo conversemos de ahí, que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, los que han pasado por hospital de día, que saben que hacemos una instancia de ingreso en equipo. Por ejemplo, se plantea que siempre todos los objetivos tienen que ser construidos con la persona. Nosotros esto lo hemos ido conversando y revisado un poco en nuestras reuniones, pero cuando tenemos esa instancia, nosotros a veces le decimos a las personas como salga y lo vamos a volver a hacer pasar, y si consideramos los que ellos nos plantean, les preguntamos cuáles son sus expectativas, los objetivos que les gustarían, y de ahí les pedimos que nos esperen afuera. Y ahí nosotros conversamos, vemos los objetivos, después la persona entra, y en eso que nosotros estuvimos conversando los redactamos y nosotros se los planteamos y vemos si están de acuerdo o no. Que es una forma de construir, ¿ya? Pero de repente ahí uno se pregunta, ¿lo estaremos haciendo del todo como enfocado en el recovery? La discusión quizás debería ser con la persona ahí. ¿Estaríamos dispuestos a hacer esa discusión, por ejemplo, con una persona que tiene un trastorno de personalidad limítrofe? ¿Será, no sé, tan fácil o será complejo, verdad? Y como les decía, la esperanza. Ya voy a dejar de compartir, pero la pregunta que viene un poquito ahora, ¿verdad? Es también según su experiencia y esto que pudimos conversar y que ustedes aportaron, es cómo ustedes visualizan el recovery y la recuperación, ¿verdad? Aplicado en los dispositivos de salud que ya conocen y hacia las personas que presentan un trastorno de personalidad. Voy a cerrar aquí para que nos podamos ver. Aquí. Es libre, si no, los elijo. Implementando recovery, Andrea, en la clase. ¿Qué piensan? Mi... Hay alguien hablando, pero no lo puedo ver. ¿Entendí bien? La pregunta era como si hemos visto este enfoque de recovery y los dispositivos que hemos visto, en los que hemos estado. Claro, ¿cómo lo visualizan ustedes? O si lo han visto, si se lo imaginan, por ejemplo. Porque, bueno, yo les voy a contar un poquito también que no les dije. La idea hoy día era poder también presentarles algunos estudios,
pero por ejemplo de recovery hay mucho asociado a trastornos psiquiátricos más severos, pero estudios en personalidad hay muy poquitos. Yo me eché al agua al tiro, inglés no sé mucho, así que mi búsqueda no fue en inglés tanto, pero por ejemplo de España incluso, que es mucho más desarrollado, hay muy poco. Por ejemplo, de trastorno de personalidad, enfoque de recuperación. Y también yo creo que si bien esto es bien breve, esto da para una discusión mucho más larga, incluso pensando en cómo vemos la recuperación en los mismos dispositivos en los que estamos ahora. Si bien el papel aguanta harto, pues chiquillos. Entonces, de repente es interesante poder ver cómo lo visualizan ustedes, cómo lo ven aplicado a personas que tienen un trastorno de personalidad. Eso es un poquito la pregunta. En lo personal, lo he visto poco, es algo muy nuevo, creo, y a propósito de lo que hablamos con Doc Sepúlveda, todo el tema del estigma, ¿verdad? Y todas las perversiones que tiene nuestro sistema de salud, hace un poco a veces imposible avanzar en esto, por lo menos en CESFAM. Estamos metidos en las metas de diabetes, hipertensión, ¿cierto? Que nos piden números, rendimiento. Muchas veces tocar este tema no es tan, no se ve mucho porque estamos enfocados en lo otro, en lo psicopatológico, ¿verdad? En el fármaco, en la hora con psicólogo, qué sé yo. Entonces, no, al menos en la APS no lo vi. En los COSAM entiendo que hay algunos que lo están recién incorporando, pero por ejemplo hay algunos COSAM en los que ni siquiera hay ingreso en equipo o donde el paciente ni siquiera opina mucho, en verdad. Hay otros que sí, pero es muy heterogéneo porque los COSAM, bueno, como dependen de la municipalidad, entonces cada uno va un poco por su rumbo, ¿verdad? Entonces tampoco es muy homogéneo. Creo que la única parte donde lo he podido ver fue justamente en el hospital de día, considerando lo que tú mismo dices, que en el fondo obviamente es mejorable. Pero claro, por ejemplo, yo pensaba que se podría hacer, por ejemplo, en hospital de día, con un paciente con trastorno de personalidad, estando ahí presente, pero tal vez sería útil hacerlo en varias sesiones, por ejemplo, en una, dos o tres. El tema es que no tenemos los recursos ni la capacidad de hacerlo, porque la lista de espera que hay es gigantesca, entonces es un tema también por eso, por la debilidad del sistema de salud que tenemos actualmente, más que porque no queramos hacerlo. Por tanto, al final lo que uno lo que va aprendiendo es que cada uno va a tener que ir haciéndolo en la medida de lo posible, por así decirlo, con locales. Sí. De hecho, voy a aprovechar de citar ahí a Raiza. Tiene un artículo de recuperación donde ella hizo una revisión de qué tan aplicado es acá en Chile, que es bastante bueno y que una de las conclusiones apunta también un poquito a las falencias que hay del sistema para poder implementar, ¿verdad? Como todas como lo que el Recovery plantea, originalmente es algo que si bien está escrito y se está movilizando y se habla y se aplica de cierta forma, no es algo que esté tan estandarizado. Ya, por ejemplo, si uno ve algunos documentos de otros países, apuntan a que, no sé, pues por ejemplo, cosas prácticas, los baños no sean diferenciados entre personas usuarias y profesionales del equipo, que en los equipos deberían participar personas que presentan un diagnóstico de salud mental, por ejemplo, que las actividades de un dispositivo se debería construir con ello, no solo los objetivos, son muchas las recomendaciones que hay respecto a cómo podemos hacer que este espacio, que es para ellos, como que se empoderen de eso, ¿verdad? Y que tiene que ver con todo lo que planteaban antes de cómo uno también va soltando como este poder o esta diferencia de yo soy el profesional y soy quien sé, a tú eres el experto de tu vida y yo te acompaño en este proceso, ¿ya? Y te voy a acompañar dependiendo de tus necesidades de apoyo, igual, porque tenemos claridad de que hay personas que quizás requieren un apoyo mucho más permanente o intenso que otras, o mucho más directivo que otras también. Qué importante entrar ahí en la discusión. Ahora, otro punto que diste, Mitchell, que me parece súper interesante, no sé qué les parecerá a los demás, que es claro, de repente si no lo podemos aplicar en nuestra estructura, como del dispositivo, del sistema, ¿cómo lo hacemos desde nosotros mismos? Y ahí también es invitarlos un poquito a pensar en cómo son las prácticas de cada uno. Si
¿serán tan centradas en lo que quiere la persona? Si de repente imponemos algo, de repente cómo será nuestro lenguaje, cómo afectará. También, bueno, ustedes saben, el lenguaje construye realidades y yo les puedo comentar que bueno, desde mi área aquí uno trabaja mucho apoyando en procesos de reinserción, de retomar los roles que son significativos, de incluirse en la comunidad. De repente las personas te plantean mucho, es que el psiquiatra, por ejemplo, me dijo que yo no podía hacer esto, que no podía trabajar nunca más. Y de repente surge que uno sabe, de repente ya, quizás la persona no va a poder hacer eso, lo piensa, pero ¿quién nos asegura que es así, 100% así? Doy la palabra a alguien más que quiera comentar. ¿Y hasta qué hora tenemos, perdón, Raiza, Guido? 10 minutitos yo creo. Sí. Ya. Los quiero escuchar. Bueno, Isaura. Quería comentar que, bueno, durante la exposición de Andrea, como que iba pensando, claro, entendiendo el recovery como un proceso, también lo voy comprendiendo como algo que tampoco tiene como, o sea, si bien tiene etapas o modelos en que uno puede ir acompañando al paciente, también uno como que también es como una actitud con la que uno se plantea frente al proceso diagnóstico y terapéutico. Por ejemplo, en un diagnóstico quizás es como plantearse, por ejemplo, co-construir con el paciente dentro de sus síntomas, en el sentido que él le puede ir dando, ir como descubriendo el diagnóstico que tiene, que es como lo que pasa en el hospital de día muchas veces, en que hay muchos de los objetivos, una clarificación diagnóstica, en que el paciente ingresa como con una apertura a que hay una duda en su diagnóstico, y es como súper validado de que hay una duda y que se va a ir viendo con el tiempo y se va a ir como de alguna manera construyendo según lo que se va presentando en el día a día. Y eso es como, es súper válido dentro del hospital de día, pero muchas veces a lo mejor no es tan válido en el COSAM, más que nada por los tiempos. Pero quizás si uno cambia esa actitud, sí lo puede llevar, a lo mejor no es solamente el tiempo la limitante, sino que es la actitud con la que uno se enfrenta a ese proceso. Y ahí es como parte de incluir el recovery en el diagnóstico incluso. O en planteamiento como de fármacos también, a lo mejor quizás darse más tiempo en plantear esquemas farmacológicos, explorar como el sentido que tendría cada fármaco y que el paciente pueda elegir cuál es el síntoma que a lo mejor a mí me molesta como terapeuta, pero a lo mejor al paciente le molesta otro, y poder definir como cuál es el objetivo o el blanco terapéutico. En eso también habría un recovery, también planteándolo de esa manera. Y claro, siento como que es una actitud que uno puede llevar a cabo como en distintos dispositivos, como más que un espacio físico en sí o un tiempo o una estructura en sí. No sé, eso. Sí, definitivamente se define como es un enfoque, pero de repente si uno, dependiendo de dónde lo mires, puede ser como la metodología para llegar a alguna metodología, una nueva forma de vincularse, de atender a la persona, donde es súper importante siempre ver el sentido que tiene para la persona, ¿verdad? Por honor al tiempo. Y también yo estaba pensando un poco, escuchando a la Isaura y a ti, un poquito a propósito, más que el lenguaje, pensando lo que hay detrás del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con lo representacional. Como uno siempre tiende a pensar como, el paciente está bien porque hay remisión sintomática, está sin ideación suicida, no es hipomaníaco, no está, es como que solamente hablamos en el no síntoma, está bien, ¿no? Qué difícil a veces se nos hace un poquito poder representar, ¿no? Como hablamos de cuando vemos otro tipo de avances, ¿no? Como, bueno, eso. Súper, ¿no? Y de hecho es algo que aparece mucho como en los avances que hay, como este cambio a salir del síntoma, del como ya se trató el síntoma, a nos vamos a lo otro que finalmente compone la vida cotidiana, después de tratar el síntoma que hay finalmente.
Claro, ¿cómo Con honor hablamos al tiempo. de recursos, ¿no? ¿Cómo hablamos de los avances? ¿Con qué lenguaje? En algún punto estamos muy acostumbrados a hablar como de la alteración psicopatológica y la mejoría en torno a no hay esa alteración psicopatológica. Sí, me encuentro como interesante. Súper. ¿En honor al tiempo 2 personas más? ¿Con eso estamos bien? Ya. ¿Quién quiere dar su opinión? Ya, voy a elegir a la Valentina. Estaba justo pensando, porque le saqué fotos a las diapos. Estaba leyendo los conceptos y los valores centrales y la verdad no se me ocurre qué decir. No lo veo en la práctica diaria, no lo he visto nunca. Está muy enfocado en el modelo biomédico, en que el médico da su sentencia diagnóstica, el paciente la recibe y recibe el tratamiento. No lo he visto nunca, lo conocí acá en la beca como concepto, como teoría, pero en la práctica aún así no lo he visto más, no lo he visto tampoco durante el paso en la beca. Así que... Interesante porque, bueno, es algo que, como les decía, al principio el papel aguanta mucho. Si uno lee el plan, lo plantea, se habla del enfoque de recuperación, pero de repente es interesante ir mirando y evaluando cómo son nuestras prácticas y si es aplicado o no. Y tomando lo que decían varios chiquillos, de repente la invitación, Valentina, es que tú misma puedas, ahora que sabes que está como este enfoque, ir viendo cómo son tus prácticas vinculadas a la persona. Finalmente, cómo puedo plantear las cosas, cómo puedo orientar, cómo puedo centrarme quizás en las capacidades que tiene la persona, cómo puedo quizás inyectar ahí un poquito de esperanza, apoyando el proceso. Yo creo que da para una discusión también en otra instancia, cómo ir apoyando sin también, no sé, caer en la fantasía, que son algunas críticas que se hacen, en que de repente es importante ya nosotros, bueno, yo les comento, para mí es un enfoque que si bien yo no lo conocí hace tanto, por lo menos la formación desde terapia ocupacional está muy vinculada a eso, que finalmente nosotros trabajamos apuntando a que la persona pueda mejorar su funcionalidad, ¿verdad? Y sentirse como lo más empoderada, lo más capaz posible y trabajar desde como la resiliencia, lo que son las capacidades como remanentes. Pero los restos del equipo no están siempre tan familiarizados con el concepto, entonces yo te invito ahí a que ahora que lo conoce, invita un poco a mirar cómo estoy vinculándome con la persona, ¿verdad? Y no sé si alcanzamos a alguien más que quiera dar algún comentario. Yo quería dar un comentario. Bueno, primero que todo, agradecerte la presentación, porque igual creo que, como decía Valentina, son cosas que casi no vemos o no estamos todavía muy familiarizados, pero estas instancias son muy importantes porque por lo menos ya al tener algunos conceptos básicos y al sensibilizarnos con esto, podemos igual ir aportando un granito en los diferentes sitios donde nosotros estemos trabajando. Entonces yo creo que uno debe partir por eso, por tener claro, como tú dices, el papel aguanta muchas cosas, pero uno en el momento que se vaya sensibilizando con esto, se va haciendo como más parte de uno en la práctica, y eso le va a ayudar igual tanto al paciente como a las demás personas para poderlos ayudar a tener esta visión del recovery y que lo podamos ir implementando en los lugares donde nosotros vayamos a desempeñarnos como profesionales a futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Edison, y a todos. Y yo, como una de las reflexiones finales, también, bueno, agradecer a Guido Raiza, el Doc Sepúlveda, que parece que se salió, como por la invitación, porque para mí es importante poder ir hablando de estos temas. No son temas que son fáciles, ¿ya? Son temas que de repente cuando uno los habla suenan a veces más bonitos que lo que uno lleva en la práctica o con lo que nos pasa, porque, por ejemplo, trabajar con personas que tienen un trastorno de personalidad es complejo a veces, nos pasan cosas, nos generan cosas, entonces de repente es difícil.
Y uno de los planteamientos que dice es como, bueno, las personas necesitan, ¿verdad?, saber que creemos en ellos, ¿verdad?, que sus amigos, su familia, los profesionales creen en ellos, y de repente cuando todos los entornos, le voy a poner esta palabra, están un poquito quemados, y llegamos al centro y el centro también se quema porque tiene trastorno de personalidad, es donde vamos de repente cerrando estas puertas, ¿verdad? Y es ahí donde también tenemos que ir como viendo qué nos pasa a nosotros, ¿ya? Y para mí es un agrado también poder conversarlo con ustedes porque también lo he visto, es un placer a mí poder como trabajar con varios de ustedes, hemos pasado en CDT, en Hospital de Día, ir viendo que tienen miradas que son más integrales en general, que confían en la recuperación de las personas, porque, bueno, a mí me han planteado cuando no médicos, que ya no están, que se han jubilado, que me han dicho como, ¿y qué hace un terapeuta ocupacional? ¿Y cómo se te ocurre que esta persona que tiene esquizofrenia puede estudiar? Entonces, y si uno lo mira, aquí yo lo tiro como talla, pero ¿qué tan doloroso es eso para la persona? Como esa etiqueta, como que tú tenías esquizofrenia y no podías estudiar. O como mi último detalle, hace poco yo hice la tesis, hice un grupo focal, pero fue con personas con esquizofrenia donde me decían, como es que el médico me dijo que yo no podía trabajar. Y quizás no puedes trabajar, no sé, en una empresa, en un trabajo de turno 24, no sé, algo así, pero quizás hay otra opción. El trabajo quizás no es solo contratado, entonces de repente los invito a eso un poquito, como es irse mirando a uno mismo qué le pasa y cómo vamos apoyando como a que esta lucecita de esperanza que tienen nuestros usuarios y usuarias no se vaya apagando finalmente. Así que eso, muchas gracias. Terminé justo a las 8:15. Gracias por la atención. Oye, Andrea, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que el recovery es más que un modelo, por así decirlo, como la línea cognitiva o el psicoanálisis, ¿no? Es un modelo que en algún punto apunta a poder reorganizar los recursos con los cuales cuentan los servicios, se pueden trabajar a través de planes, ¿no?, individualizados con cada uno de nuestros usuarios. Así que muchas gracias. Bueno, aprovechar ahí todo el conocimiento fresquito que trae la Andrea, que acaba de terminar su máster en salud mental de España, ¿sí? Así que muchas gracias por poder compartir con nosotros. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo lunes con la presentación del doctor San Martín de trastorno de personalidad limítrofe y el diagnóstico diferencial con trastorno de estrés postraumático. La idea es que nos conectemos, bueno, hoy día en particular tuvimos algunos problemitas, pero la idea es que nos conectemos a las 6, ¿sí? Y también la idea es poder presentarle la próxima semana la propuesta, ¿no?, de evaluación de estos seminarios, ¿sí? Ahí no sé si Guido quiera decir algunas palabras antes de que finalicemos. No, en realidad, Raiza, concuerdo, ahí lo revisamos la otra semanita. Agradecerle a todos por la asistencia. Gracias, Andrea. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.